Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión de Junta General de Promosa, que tiene en primer lugar aprobación del acta de fecha 4 del 10 del 2016. ¿Alguna cuestión al respecto? Procedemos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? ¿Abstenciones? Egunon a todos y todas. Paso a relatar la relación de asistentes para dejar constancia en el videoacta. Preside la Junta General Carlos Totorica y le acompañan Juan Carlos Abascal, José Ramón Gombau, Beatriz Gámez, Miguel Ledesma, Paul Yarza, Iart Redondo, Holgui Sasola, Silvia Serrano, representada por Holgui Sasola, Javier Lobato, Fernando Lecumberri, Jesús Martín y Julen Domínguez. Excusan su asistencia José Luis Araujo, Arri Toquet Araistegui y nadie más. Y Mireia Arguinzóniz, perdón. Y el acta queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Continuamos con el segundo punto, que es aprobación de cuentas anuales 2016. Chicho. Gracias, Carlos. Ya la semana pasada trajimos buena parte de toda la documentación correspondiente a las cuentas anuales de la Sociedad Pública Promosa del ejercicio 2016. Entre esa documentación, en la diversa documentación, además manifestamos nuestra disposición a cualquier elemento que quisierais que explicáramos, estamos a vuestra entera disposición. Entre esa documentación se encuentra pues, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión y el informe de auditoría, que yo creo que es importante volver a recalcar varios aspectos. El primero de ellos es que las cuentas anuales tienen que estar formuladas de manera abreviada, simple y llanamente por los requisitos legales que nos corresponden. Y el segundo de los elementos es que, aunque legalmente y jurídicamente no estemos obligados a hacer auditoría, en esta sociedad pública hace ya muchísimos años, desde el inicio, se tomó la decisión de que cuenten con ese informe de auditoría. Por tanto, os hemos adjuntado también ese informe de auditoría que viene a manifestar que las cuentas anuales de la sociedad reflejan la imagen fiel de la sociedad. Estas cuentas fueron propuestas y fueron aprobadas por el Consejo de Administración y la semana pasada trajimos a comisión informativa donde os expliqué todos y cada uno de los elementos correspondientes a cada uno de los elementos del activo, del pasivo y de la cuenta de pérdidas y ganancias. Yo creo que es importante comentar algunos de los aspectos y que vienen recogidos en ese informe de gestión y que yo os animo a que lo miréis y que lo echéis un vistazo, sobre todo y fundamentalmente porque vienen recogidas buena parte de las operaciones que esta sociedad ha venido haciendo en el pasado y que, tal y como explicamos hace un mes, realmente y bajo el paraguas de una estrategia a largo plazo, lo que provocó en el pasado fue un proceso de transformación urbana importante, con operaciones como la de Tenneco Automotive, como la de Zubiondo, que lo que posibilitaron y permitieron es que estas empresas pudieran seguir en Ermua, que la antigua fábrica del Monroy en estos mismos instantes esté ocupada prácticamente al 100% y que posibilitara que empresas del casco urbano pudieran ir a la empresa antigua Monroy y además atraer nuevas empresas. Todo ello permitiendo además que Tenneco Automotive tenga en estos mismos instantes la posibilidad de poder tener más de 800 trabajadores. Sobre todo y fundamentalmente, todo esto en el pasado lo que nos ha generado ha sido recursos, nos ha generado conocimiento, tal y como ya vimos en esa estrategia a largo plazo, y en estos mismos instantes estamos enmarcados en un nuevo proceso, en un proceso de una nueva estrategia en el cual realmente hemos hecho varias apuestas y entre ellas comentamos las diferentes operaciones en las cuales estamos inmersos. Por una parte, el edificio Izarra Center, que en estos mismos instantes ya alberga la posibilidad de que en estos momentos más de 40 empresas tengan la oportunidad de poder trabajar y con ello más de 100 personas estén en estos momentos ya en el edificio Izarra Center, con un espacio de emprendimiento importante, de tal manera que cualquier persona que tenga una iniciativa empresarial tenga un espacio y un lugar para poder compartir y para poder trabajar el emprendimiento, con un proyecto relacionado con la fibra óptica en el que en estos mismos instantes ya os puedo comentar que ya tenemos ya en estos momentos más de 1.000 personas, más de 1.000 clientes, más de 1.000 clientes, comercios, viviendas e industrias que en estos momentos ya confían en nuestra red neutra de fibra óptica, y que lo que os puedo comentar es que a lo largo de este ejercicio vamos a seguir y estamos incrementando el número de clientes, y ese será el objetivo que provocará un incremento de la facturación. A medida que vayan entrando más empresas al edificio Izarra Center y a medida que vayamos captando más clientes en el proyecto de la fibra óptica, supondrán más ingresos para la Sociedad Pública Promosa. Una sociedad que, como ya hemos comentado en varias ocasiones, está calificada de mercado por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, y que otras de las operaciones que en estos momentos estamos trabajando tienen que ver también con el suelo industrial del Alto Ureta, que en estos mismos instantes posibilita que en un futuro podamos atraer nuevas empresas industriales y con ello generar nuevos puestos de trabajo. Todo ello enmarcado en una estrategia que apuesta por el Big Data, que apuesta por la economía digital y que apuesta por la industria 4.0, que posibilite que en un futuro podamos seguir siendo competitivos y con ello seguir manteniendo los puestos de trabajo, que nos permita generar riqueza y con ello mantener el estado de bienestar.
Pero además, también otra de las operaciones en las que estamos inmersos es la operación del OmniPower, que tiene la intención y la posibilidad de poder generar vivienda libre, vivienda protegida y un aparcamiento en la zona de la fábrica antigua del OmniPower. Por tanto, lo que os traemos hoy aquí a la Junta General de Promosa es la aprobación de estas cuentas anuales. Muchas gracias. ¿Intervenciones? ¿Alguna cuestión? Paul. Sí, egunon danori. Referente a las cuentas de Promosa, pues nada, cogetar, las cuentas están ahí y las vamos a aprobar sin más miramientos. Pero sí quiero dejar claro que hace ya un tiempo solicité un plan de viabilidad de Izarra Center, la fibra óptica, y todavía no he tenido respuesta. Entonces yo sí me gustaría que, ya que digamos que el tema estrella, el negocio estrella del Promosa, pues es el edificio Izarra Center con todo lo que ello conlleva y la fibra óptica, yo creo que tener un plan de viabilidad pues con una visión a 7-10 años en la que podamos, no sé si participar todos, pero bueno, consensuarla entre todos, yo creo que siempre es más provechoso y más fácil trabajarlo y llevarlo para adelante que en esta situación que nosotros no lo vemos del todo claro. Entonces, no sé si ese plan de viabilidad que ya solicitamos en su día, pues venía reflejado en la comisión del 30 de mayo del otro día en que se presentó Promosa, o podemos esperar algo más de ese plan de viabilidad. Bueno, básicamente está claro que no lo veis claro, pero vamos, nosotros en esa comisión informativa creo que explicamos, no es el plan de viabilidad de Izarra Center ni el de la fibra óptica, sino explicamos el plan de viabilidad de la Sociedad Pública Promosa. La Sociedad Pública Promosa no tiene proyectos estrella, la Sociedad Pública Promosa tiene proyectos, y entre esos proyectos tiene el proyecto de Izarra Center, tiene el proyecto de fibra óptica, tiene el proyecto del OmniPower, tiene el proyecto de suelo industrial del Alto Ureta, tiene el proyecto de las viviendas de Olañeta, tiene el proyecto de Searcale, enfrente del polideportivo. Es decir, está inmerso en muchísimos proyectos. Buena parte de todos esos proyectos tienen unas cifras reflejadas que el otro día traje a comisión informativa los importes de cada una de ellas. Todas y cada una de estas operaciones están financiadas, algunas de ellas, en el caso del edificio Izarra Center, está financiado con créditos del Ministerio, otra parte está con créditos del SPRI, otra está con créditos a largo plazo, como es el de la BBK, en el caso de la fibra óptica, exactamente lo mismo, y realmente lo que trajimos es algo todavía, en mi opinión, mucho más global y mucho más importante, que es el estudio de viabilidad económica y financiera de la Sociedad Pública Promosa, que engloba todos y cada uno de estos proyectos. En estos mismos instantes, en Izarra Center ya hay más de 40 empresas y hay más de 100 personas, y realmente lo que creemos es que a medida que se vayan incrementando el número de empresas se va a producir un incremento del incremento de la facturación, y en el caso de la Sociedad Pública de la fibra óptica, en el caso de la fibra óptica ya tenemos en estos momentos 1.100 clientes, y luego os vamos a dar información de varios proyectos en los que estamos inmersos que nos va a posibilitar que el proyecto de la fibra óptica alcance, yo creo que sin ningún género de duda, en 2 años prácticamente 2.000 clientes, no tengo ninguna duda de ello, además. Por tanto, la viabilidad económica y financiera de la Sociedad Pública Promosa, Paul, ya lo hemos presentado. Ya lo hemos presentado, ¿no? Yo creo que, además, creo que es importante también que reflejemos que en cada uno de los proyectos que en su día se han presentado la viabilidad de cada uno de ellos. En su día, el Izarra Center, en su día, cuando llevamos a cabo el proyecto del edificio antiguo de la Monroe, se presentaron el estudio de viabilidad económica y financiera de la antigua Monroe, con diferentes alternativas. En el caso del proyecto de Izarra Center, exactamente lo mismo. En el caso del proyecto de fibra óptica, cada operación que hemos venido desarrollando se ha presentado un estudio de viabilidad económica y financiera de cada una de esas operaciones, porque realmente si viéramos que no es viable, no se desarrollaría la operación. Uno de los objetivos que en su día hemos planteado dentro de esta Sociedad Pública Promosa es no impulsar proyectos que en un momento determinado nos lleve a pérdidas, que desgraciadamente es una de las prácticas que en ocasiones se produce. Ayuntamientos o administraciones que en un momento determinado generan sociedades anónimas públicas y para ocultar las pérdidas en ese ayuntamiento o en esa administración hacen una sociedad anónima pública para llevar a cabo operaciones que luego llevan a pérdidas. Bueno, pues eso es lo que no hacemos en la Sociedad Pública Promosa. Podemos confundirnos en la operación, pero realmente en cada una de las operaciones que acometemos hay un estudio de viabilidad económica y financiera de cada uno de esos proyectos. ¿Alguna cuestión?
Quería comentar dos cosas. La primera, que cuando hablamos de viabilidad tenemos que mirar normalmente de hoy en adelante. Y de hoy en adelante hay dos elementos que conforman la viabilidad de Promosa. Una, sus operaciones ordinarias, es decir, los ingresos derivados tanto de los alquileres o ventas del edificio como de los clientes de la fibra óptica, dado que son los dos elementos de ingreso más relevantes. Creo que en este momento tanto los alquileres como el número de personas que contratan la fibra óptica tiene la entidad suficiente para estar casi en equilibrio de la cuenta de explotación, es decir, de los ingresos y de los gastos ordinarios que permitirían gestionar con naturalidad esta cuenta, sin recurrir a otra de las fórmulas para conseguir la viabilidad financiera y de medio y de largo de una sociedad. La otra fórmula que decía para conseguir la viabilidad financiera es precisamente la gestión de los activos, la gestión patrimonial, activos que tenemos relevantes, dado que nuestro balance patrimonial de recursos propios es absolutamente razonable. Como veíamos, tenemos activos vendibles perfectamente. Otra cosa es que nos interese vender a un determinado precio y no tengamos ninguna prisa en vender con pérdidas. Es decir, existe la opción patrimonial de venta de activos, existe otra opción que no está a la altura o al alcance de todas las sociedades, pero sí a la altura o al alcance de la sociedad Promosa, que es la refinanciación de la deuda, que es otra opción perfectamente factible, que todavía no estamos entrando en el detalle porque todas tienen costes. Cuando hablamos de las operaciones de una sociedad como Promosa, 200 y 400.000 euros en un segundo vuelan, por apertura de créditos, renegociaciones, gastos de notaría, etc. Por lo tanto, de lo que tenemos de ahora en adelante, tanto con los recursos ordinarios, como decía, de alquileres, como de los patrimoniales de venta de activos como refinanciación de deuda, estamos perfectamente justificados a través del informe que se presentó hace unas semanas, creo, no sé si citabas el 30 de mayo, pero en él se hablaba de las opciones que permitían ver con cierta tranquilidad, no exenta de que se pare el mundo, ¿vale? Porque el mundo vive lo que vive y, en fin, pero en circunstancias razonables, que son las que creo que vamos a vivir, la situación financiera de Promosa los próximos 4 y 8 años yo creo que es razonable. Eso no quiere decir que no haya que trabajar, y se está trabajando y se está trabajando duro. Hay otro aspecto que me parece tan razonable como este, y es que ya hemos gestionado la crisis. Ya hemos gestionado la crisis. El futuro de una empresa depende también de la credibilidad que merece la misma ante proveedores, entidades financieras, socios comerciales, y cuando se han gestionado 6 o 7 años de crisis, como es el caso de Promosa, y cuando se han gestionado 15 años de desarrollo con resultados positivos en múltiples operaciones que antes comentaba resumidamente Chicho, y que son bastantes más que las que ha citado, porque toda la transformación urbanística de Hermo la realizó literalmente, físicamente, la sociedad Promosa, porque era la herramienta que el ayuntamiento montó para esa transformación, pues en fin, alguna credibilidad se puede tener. Es decir, hemos pasado ya la crisis, hemos pasado la crisis con éxito, o sea, nuestras pérdidas, que las quiero citar expresamente, acumuladas en este momento son de poco más de 2,5 millones de euros con unos recursos propios de 17. Son unos resultados magníficos en un sector que las ha pasado canutas los que han sobrevivido, con pérdidas tranquilamente del 50% de los recursos propios, como norma. Y si no, que cualquiera de los aquí presentes se mire el valor de las acciones que tenían las sociedades de nuestro perfil antes de la crisis y hoy. Están todas por debajo del 50%. Nosotros hemos pasado la crisis dignamente, muy dignamente, y además siendo ambiciosos y consiguiendo otros resultados que no he enumerado y que los dije anteriormente y que quiero volver a repetir. Esta sociedad no se ha montado para ganar dinero, sino que ganar dinero es una condición para conseguir otros objetivos, y se sigue ganando dinero. Esta sociedad es, desde el punto de vista económico-financiero, muy razonable, ejemplar, me atrevería a decir, comparado con lo que está en el sector, claro.
Pero los otros objetivos también se están consiguiendo. Es decir, en el periodo de plena crisis, la apuesta por la tecnología, la apuesta por atraer a emprendedores o a pequeñas empresas que algún día pueden ser grandes, está dando ya frutos notables. Y en los próximos 2, 3, 4 años habrá que ver cuántas iniciativas tenemos en todo nuestro entorno, 40, 50 kilómetros izquierda, derecha, arriba y abajo, para acometer proyectos de este perfil que se conviertan en competidores nuestros. Nosotros estamos compitiendo, ciertamente, a nivel tecnológico con grandes compañías y a nivel territorial, pues con Bilbao, con Zamudio, con San Sebastián, con Vitoria, claro que sí. Estamos en esa. Es decir, la propuesta que se hace de articulación territorial es muy ambiciosa para generar oportunidades para Ermua. Y, por lo tanto, yo quiero decir que la viabilidad, no solo la pasada, sino la presente, es razonable, se ha justificado ya y, como decía Chicho, no se trata de analizar proyecto por proyecto, también. Cada uno de los proyectos debe ser analizado, pero la viabilidad es la del conjunto, es la del buque, y el buque es el conjunto de operaciones, que son más de media docena, que siguen activas y que están en unas condiciones, a estas alturas de la crisis económica, pues yo creo que razonables. Es decir, que hemos pasado la crisis y tenemos posibilidades de convertir en oportunidad, como ya fue antes, una herramienta financiera importantísima que el Ayuntamiento de Ermua tiene y que es exclusiva, en mi opinión, por su dimensión y por los objetivos que tuvo y por los que tiene en cuanto a ambición y resultados. Como he hecho otra intervención, no sé si alguien desea intervenir porque no quisiera... Vale. Bueno, pues tenemos que proceder entonces a la propuesta de votación de las cuentas. ¿Votos a favor de la misma? ¿Abstenciones? Muy bien, pues levantamos la sesión de Junta General. Perdón, le tengo que dar la palabra a Blanca. Sí. Para dejar constancia en la videoacta, quedan aprobadas las cuentas anuales con los votos a favor de todos los asistentes. Muchas gracias, Blanca. Como sabéis, levantamos ahora la sesión. Tenemos una breve junta de portavoces para un par de asuntos. Si os parece, nos vemos en unos minutitos. Aquí mismo.